Hola, estimados asociados, pues muy buenas tardes y sean bienvenidos a este webinario que el día de hoy va a tratar un tema muy interesante y que esperamos también nos abra nuevos horizontes sobre un tema que pues es de facto uno de los hechos que dan principio a los procesos de adquisición de libros en las bibliotecas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es titulado Desarrollo de colecciones y recursos digitales de información. Para ello tenemos a una excelente ponente que es la maestra Blanca Estela Sánchez Luna, quien ya posteriormente va a hacer una presentación más amplia, nuestra moderadora del día de hoy, que es la doctora Guadalupe Benteño Jaramillo. Ella, a su vez, es la doctora Benteño, es doctora en economía con especialidad en ciencias, me voy a permitir hacer un poquito para acá, en ciencias de la innovación y tecnología, egresada del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en gestión de información por la Universidad de La Habana, Cuba, y magíster por la Universidad de Murcia, España. Es licenciada en Economía por la UNAM. Ha realizado estudios técnicos en biblioteconomía por parte de la Secretaría de Educación Pública de México. En el ámbito profesional, la doctora Benteño ha colaborado en la iniciativa privada para empresas de consultoría internacional como McKinsey & Co. México y de Boston Consulting Group. Ha sido consultora independiente, jefa del Departamento de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM en el área de capacitación y también ha colaborado en la UAM en la coordinación de servicios de información. También ha trabajado en algunas otras instituciones como es la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, desempeñando diversos cargos. Por supuesto que es una persona que ha escrito sobre el tema, sobre diferentes temas de gestión de información e innovación tecnológica. Ella ha desarrollado diversos cursos y talleres y por lo tanto también es una gran docente. Tiene como autoría el libro Bibliotecas, herramientas para su administración y ha participado en los lineamientos para la reapertura de bibliotecas de la ANBAC que se dio con motivo de la pandemia por COVID-19. Este documento, si no me equivoco, fue publicado en el 2020 de manera electrónica. Y bueno, pues con todo este gran pues moderadora, estimada Lupita, te vamos a ceder la palabra, pero antes quisiéramos también agradecer a nuestra empresa amiga que nos acompaña el día de hoy, que es la empresa Infoestratégica, que el día de hoy nos trae una novedad muy importante para las bibliotecas, sobre todo pensando en esas bibliotecas que vamos a denominar, pues que son itinerantes, que están por todos lados y que siempre es necesario tener y mantener en diferentes aspectos. Al final, los invitamos a que conozcan este nuevo pues herramienta de trabajo de los bibliotecarios, los cuales seguramente es una innovación importante para el desarrollo de colecciones y la promoción de las obras. Pues muchísimas gracias, por favor acompáñenos de nuestras preguntas, estaremos pendientes. Estimada doctora Benteño, si gustas. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a nuestra presidenta de la ANBAC, doctora Guadalupe Vega. Muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde México, desde la Ciudad de México en mi caso, y pues también sabemos que hay algunos colegas de otros países que también se vinculan a través de las herramientas digitales, que puede ser a través de nuestro canal de YouTube, y a los asociados que tenemos en sala a través de Zoom. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, martes 28 de junio del 2022. Saludamos con mucho gusto a todos quienes nos siguen en redes sociales y quienes están por aquí en la sala. También saludamos a nuestra empresa amiga, a Infoestratégica,
Y bueno, pues vamos a ver el día de hoy un tema muy, muy importante que nos obliga a quienes trabajamos en bibliotecas a estar con las novedades y actualizados en todas las directrices que se van dando sobre lo que es este tema. El tema es desarrollo de colecciones y recursos digitales de información. El tema lo abordará nuestra queridísima maestra Blanca Estela Sánchez Luna, de quien hablaré en un momento más sobre su semblanza. Previamente quisiera comentarles cuál será la dinámica de trabajo del día de hoy en esta sesión. Primeramente haré una breve presentación de la semblanza de la maestra Blanca Estela Sánchez Luna. Posteriormente tendremos la presentación en donde nos hablará del tema, y al finalizar haremos una sesión de preguntas y respuestas. Para terminar la sesión del día de hoy, tendremos las palabras y los comentarios de nuestra empresa amiga, que es Infoestratégica. Y bueno, pues con mucho gusto les doy la bienvenida a la maestra Blanca Estela Sánchez Luna. La maestra Blanca Sánchez Luna es maestra y licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información, y actualmente es candidata a doctora también en esta disciplina. Forma parte del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro del Comité Académico del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ha participado en diversos cuerpos colegiados, ha asesorado alrededor de 35 trabajos de licenciatura y maestría, y también ha participado como sinodal en más de 200 trabajos recepcionales, tanto de maestría como de licenciatura. Ha impartido cursos y asesorías en áreas de organización documental y recursos bibliográficos de información. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también es tutora del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Les invito a que pongamos mucha atención en esta presentación, ya que desde mi punto de vista, la maestra Sánchez Luna es una persona con autoridad en la materia, y pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la maestra. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para participar en este webinario. Me siento muy honrada de estar con ustedes. Y bueno, pues el tema sobre el cual les voy a hablar es el desarrollo de colecciones, pero en el entorno digital. Aunado a ello, el tema de los recursos de información. Para iniciar, me gustaría comentar que las bibliotecas actualmente enfrentan grandes retos, grandes desafíos, ya que los recursos de información y la información misma se presenta cada día de diversa manera. Se enfrentan a situaciones, por ejemplo, como no solo los recursos electrónicos, tenemos los recursos impresos que siguen coexistiendo, tenemos los recursos audiovisuales, y a esto se suman los recursos electrónicos o los recursos digitales, que también les llamamos como idea de un concepto más amplio. Y bueno, ante esto es necesario que el bibliotecario profesional de hoy pues conozca los recursos de información sobre los cuales se está generando conocimiento, que los añada a sus catálogos de biblioteca, y la forma en que tiene que manejarlos, la forma en que tiene que gestionar estas nuevas colecciones. En este sentido es que se hace muy importante hablar y abordar, hacer estudios sobre este tema del desarrollo de colecciones en el entorno digital. Si bien el desarrollo de colecciones es un concepto ya desde los años 70, y sus fundamentos coexisten, como ahorita lo vamos a ver en la presentación que les tengo preparada, hay que actualizar conocimientos, hay que mantener la vigencia de las bibliotecas. En esta situación, pues se vienen temas como la vigencia de las bibliotecas, como cómo comprar los materiales, cómo seleccionarlos, cómo enriquecer mi catálogo, cómo me acerco al usuario, el estudiar
al usuario en el entorno digital, qué comportamiento tiene, qué características tiene. Y en este sentido es que esta presentación del día de hoy, bueno, pues va a abordar esto. Les voy a compartir pantalla y vamos a ver una presentación que va a ir sobre este tema del desarrollo de colecciones aunado a los recursos de información digital. Les comparto pantalla. Y si la ven, ¿verdad? ¿Todos? Sí, maestra, sí la vemos. Gracias. Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, pues mi ponencia se titula Desarrollo de colecciones y recursos digitales de información. Como les comentaba, en la actualidad, en los últimos años, pues nos hemos estado enfrentando a avances tecnológicos en materia de información de manera muy fuerte. Han proliferado gran cantidad de recursos de información digital y por tanto nuestros usuarios de la información van cambiando. Nuestros usuarios de la información los tenemos que ver ya en función de usuarios que navegan en la red. Si bien seguimos con nuestros usuarios tradicionales de las bibliotecas, si bien nuestro concepto de biblioteca sigue vigente, tenemos que pensar ya también en este usuario. Estos usuarios que les llamamos a veces nativos digitales, los boomers, la generación Google, la generación Alfa, etcétera. ¿Sí? Todas estas generaciones que ahora lo que buscan en términos generales es información rápida, no están dispuestos a pagar costo realmente por ella y además exigen información que resuelva una necesidad. Muchos de ellos también podemos decir que tienen necesidades de información que ni siquiera están conscientes, pero que andan navegando por la red. En este sentido, bueno, pues tenemos como bibliotecólogos profesionales, pues estamos enfrentándonos a dos aristas. La parte de todas las tecnologías de información que van avanzando y con ello la proliferación de recursos de información. En este sentido, las bibliotecas se tienen que replantear nuevos procesos, ¿sí? Tienen que estudiar cuáles son las tendencias de los recursos de información. Si bien seguimos teniendo libros, revistas, tenemos materiales audiovisuales y que todavía en nuestras bibliotecas siguen vigentes, bueno, ¿cuáles son estas tendencias que van llegando hacia nosotros? También se requiere de nuestras bibliotecas pues la necesidad de infraestructura adecuada, ¿sí? Ya no basta con tener una amplia sala de lectura, no basta con tener espacios amplios, ventilados, como hablábamos hace algunos años, ¿no? De decir, bueno, pues se trata de tener una sala de lectura confortable para el lector, se trata de tener una colección equilibrada, una colección que vaya cumpliendo las necesidades de de los usuarios, etcétera. ¿Sí? También en este sentido, pues se requiere la definición de nuevas políticas. Por tanto, pues hay que capacitar a nuestro personal, el recurso humano es muy importante, necesitamos en este tiempo, es muy importante hablar de certificaciones, qué agencias o qué empresas son las que nos certifican en cuanto a nuestros procesos, en cuanto a nuestros servicios. Finalmente, cuando hablamos de desarrollo de colecciones, pues es un poco hablar de servicio, qué es lo que le voy a ofrecer a mi usuario. También tenemos la migración digital. Muchos de nuestros materiales se encuentran impresos, pero por el tiempo, por los contenidos, se requiere de migrarlos a un entorno digital para hacerlos más accesibles a los usuarios. Bueno, pues todo esto, ¿qué implica, no? La migración digital, no nada más es decir, sí voy a digitalizar, sí, pero ¿qué voy a digitalizar? En este sentido, pues entran temas emergentes como son los derechos de autor en el entorno digital, qué pasa con ellos, cómo debemos estar informados y temas como la preservación digital, qué tenemos en el mercado, qué debo de saber como bibliotecólogo profesional, etcétera. En este sentido, como les comentaba, pues bibliotecas y unidades de información pues necesitan replantear sus procesos y rediseñar sus procesos de manera que las tendencias en materia de
desarrollo de colecciones queden integradas y aporten nuevas propuestas, nuevos métodos, nuevas técnicas y procedimientos aplicados a este desarrollo de colecciones, ¿sí? Nuestros recursos de información cada día son distintos. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? Nuestra biblioteca sigue teniendo dos pilares, la parte de procesos técnicos y la parte de los servicios. Ahí no cambia nada de los fundamentos, pero sin embargo, sí mis recursos de información, ¿cómo los voy a gestionar? Por lo tanto, pues digamos que es necesario desarrollar estrategias para los procesos de selección, para los procesos de adquisición, de preservación de derechos de autor, recursos humanos, qué infraestructura tecnológica necesitamos con el propósito de administrar esos recursos electrónicos en las bibliotecas. Y asimismo, pues se trata generar un marco teórico que sustente este tema de desarrollo de colecciones, pero en el ambiente digital. Si bien, como les comentaba, los fundamentos teóricos de esta materia siguen vigentes. En este sentido, bueno, pues el desarrollo de colecciones como concepto ya global surge en Estados Unidos en la década de los años 70 del siglo pasado. Antes de esto se consideraba que los procesos de selección, que los procesos de adquisición, de evaluación, de descarte, eran procesos independientes uno del otro. Sin embargo, ya para la década de los 70 se le nombra desarrollo de colecciones y entonces se integran todos estos procesos que siguen vigentes. El desarrollo de colecciones justamente se va a definir como este conjunto de procesos encaminados a conformar colecciones equilibradas, tanto en formatos como en diferentes contenidos, mediante la identificación de las fortalezas y las debilidades de nuestra colección. Se fijan, esta definición la han dicho gran cantidad de autores, sobre todo en Estados Unidos. En México tenemos también autores que se han dedicado a este tema de desarrollo de colecciones, que en los años 80 teníamos, por ejemplo, a la maestra Carmen Negrete, el doctor Juan José Calva en algún momento también ha abordado el tema de desarrollo de colecciones, al doctor Federico Hernández Pacheco también tiene algunos escritos sobre el desarrollo de colecciones, y en Estados Unidos pues tenemos también una serie de autores que han abordado este tema, que han definido el desarrollo de colecciones, y por consiguiente en España también tenemos autores que se han dedicado a esto. Bueno, en este sentido, las etapas del desarrollo de colecciones, en una primera instancia, pues siempre se ha dicho que es la selección, la adquisición, la evaluación, el descarte o lo que llamamos ahora selección negativa, y la política de desarrollo de colecciones, la importancia de desarrollo de colecciones. Sin embargo, no podemos dejar atrás que para poder realizar una selección idónea, pues hay que conocer a nuestra comunidad. ¿Y cómo conocemos a la comunidad? Pues mediante los estudios de usuarios. Los estudios de usuarios también tienen sus fundamentos teóricos, también tienen todo un cuerpo o un marco bien desarrollado sobre cómo conocer a nuestros usuarios dependiendo del tipo de biblioteca en la que nosotros estemos. En este sentido, ese marco, esos fundamentos también siguen vigentes, sin embargo, se sigue requiriendo que estos estudios de usuarios con esas metodologías, con esas técnicas que tenemos, bueno, pues conozcamos a los usuarios de hoy. Como les decía, el usuario actual ya no acude realmente a nuestra biblioteca, ya no, muchas veces piensan que para qué necesito asistir a la biblioteca si en internet voy a encontrar todo, si incluso puedo entrar a páginas de universidades, de lugares, por ejemplo, de organismos gubernamentales, y la información que voy a encontrar va a ser buena. Sí, pero en este sentido, nosotros como biblioteca, nosotros como bibliotecarios profesionales, pues, tenemos que también atraer a nuestros usuarios y seguir manteniendo vigente lo que es para la misión que nosotros tenemos como bibliotecarios, ¿sí? Que es brindar la información al usuario en el momento
de la manera más rápida, de la manera más eficaz. En este sentido, pues los estudios de usuarios y el análisis de la comunidad siguen siendo muy importantes. Otro aspecto que siempre ha sido también muy importante y que toma gran importancia ahora en lo que conocemos como desarrollo de colecciones digitales, pues es la cooperación bibliotecaria y ahora lo que es adhesión a consorcios. ¿Por qué? Porque como biblioteca es muy importante gestionar esta parte. De esta manera nosotros vamos a optimizar nuestro presupuesto. Vamos a compartir recursos y vamos a dar un abanico mucho más amplio a nuestros usuarios. Ya no es necesario que cada quien compre su libro y lo tenga para sus usuarios, sino que mediante las suscripciones, mediante el arrendamiento o la renta de libros, etcétera, pues tengamos acceso a libros, a revistas y a recursos digitales. Otro aspecto que también es un tema que surge y que recobra gran importancia, pues es el mantenimiento y la preservación de la colección, ¿sí? Si bien tenemos muy bien identificado cómo conservar y cómo mantener una colección en óptimas condiciones cuando se habla de colecciones impresas o incluso de audiovisuales, bueno, pero ahora, ¿qué pasa con la preservación de los recursos digitales? En este sentido, la preservación de los recursos digitales adquiere un nuevo enfoque, porque de lo que se trata es de hacerlos accesibles al usuario. Ya no se trata de decir que no se me maltrate, que no se pierda la información, sino más bien de decir, bueno, ¿de qué manera hago que el recurso sea accesible al usuario por un buen rato? A un mediano o a un largo plazo. En este sentido es cuando, como bibliotecólogos, pues debemos de estar al tanto de las tecnologías de información. La política de desarrollo de colecciones, bueno, pues las políticas de desarrollo de colecciones siempre han sido importantes, siempre ha sido vital que nuestras políticas sean accesibles a todos nuestros usuarios, que sean públicas. Bueno, pues ahora en cuanto a las colecciones digitales, pues hay que tenerlas al día, hay que tenerlas vigentes en una página web o en nuestra página web de la biblioteca, y sobre todo esto para garantizar que la colección siga creciendo de manera equilibrada. En cuanto a la gestión de calidad o las normas de calidad y servicio, también es un tema muy importante y muy actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir mejorar nuestros procesos, nos va a permitir hacer que estos procesos se puedan compartir con otras bibliotecas, que si como consorcio o como grupo de bibliotecas que estamos adquiriendo, que estamos seleccionando los recursos, bueno, pues si nos adherimos a algunas normas de calidad y de servicio, pues nuestros servicios van a mejorar, nuestros servicios se van a mantener al día. Y bueno, pues me regreso tantito, ¿qué decir de la selección, de la adquisición y de evaluación de descarte en la selección negativa? Si bien, como les digo, los fundamentos del desarrollo de colecciones siguen vigentes, sí hay que agregar nuevos procesos, nuevas formas, replantear y rediseñar ciertas etapas, porque ya estamos hablando en función de colecciones digitales, ¿sí? Si estamos hablando en función de colecciones digitales, bueno, la adquisición ya no nada más estaríamos hablando de compra, sino también estaríamos hablando de ver nuestro presupuesto y de la manera de optimizarlo, como les decía, tal vez a través de consorcios, de adhesión a consorcios, se optimiza nuestro presupuesto, pero también ver de qué manera voy a hacer accesible al usuario y de qué manera lo voy a difundir estos materiales. En este sentido, de la adquisición, por ejemplo, también se hace necesario conocer la actual industria editorial. Al conocer la actual industria editorial, bueno, pues nos vamos a dar cuenta qué nos ofrece o qué alternativas nos ofrece con todo lo electrónico, con todos los recursos electrónicos. Si bien no va a ser lo mismo la negociación que voy a establecer cuando hablamos de un libro electrónico
que cuando hablamos de una revista electrónica, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues entonces podemos definir lo que serían los recursos de información digitales o los recursos digitales de información. En este sentido, pues son aquellos documentos en texto, imagen o multimedia de carácter digital o electrónico que han sido publicados por los diversos sectores editoriales y el mercado digital. En este sentido, se hace importante definir cuáles son estos sectores editoriales por los cuales me va a llegar la información. Como les comentaba, es necesario conocer el ambiente de la industria editorial, sobre todo en el mercado digital. Y por ejemplo, tenemos que alguna autora, que es Frania Hall, nos divide el sector editorial, por ejemplo, el sector de obras de referencia, todas aquellas obras de consulta. El sector de obras de referencia, cabe mencionar que es uno de los sectores que fueron los primeros que migraron hacia lo digital. Si recordamos, bueno, pues las enciclopedias dejaron de publicarse de manera impresa desde hace ya un buen rato. Fueron las primeras que migraron hacia, por ejemplo, lo óptico, e incluso cuando estamos en las clases recordamos que en las cajitas de cereal a veces nos salía de regalo, ¿no? La enciclopedia en carta, o era muy fácil adquirirla. Este sector fue el primer hitito que migró hacia lo electrónico, que migró hacia lo digital, y ahora, bueno, pues sigue siendo una parte editorial que sigue creciendo. Por ejemplo, tenemos Wikipedia como una de las grandes enciclopedias de acceso libre y que tienen información que muchas veces, pues, es la función que tenían los diccionarios y las enciclopedias que muchas veces teníamos en nuestras casas o que acudíamos a la sección de consulta. Y tenemos también algunas obras de referencia que todavía tienen costo, como la Enciclopedia Británica y muchas otras. Tenemos también el sector del mercado académico. El sector del mercado académico, bueno, pues es prácticamente el que más se adapta a lo que son el acceso abierto. El sector del mercado académico, sobre todo cuando estamos funcionando con fondos públicos, bueno, pues también es de los que está muy al día en lo que es el poner a disposición de los lectores o de los usuarios todo el material que produce y de manera electrónica o digital. También tenemos el sector del mercado educativo, y este mercado educativo pues va a oscilar entre lo que es la educación básica hasta la educación media. En este sentido, bueno, pues tenemos ya a nuestro alcance una gran cantidad de materiales educativos que están en línea, muchos de ellos igual con costo o muchos de ellos en acceso abierto o de acceso libre, ¿sí? En este sentido, pues para los bibliotecólogos que están laborando en bibliotecas escolares, pues es muy importante conocer también qué recursos de información, qué plataformas educativas existen para también ofrecérsela a los usuarios, incluso a los profesores, ¿sí? Recordemos que para lo que son las bibliotecas escolares, el bibliotecólogo pues funciona como mediador entre los alumnos y entre los docentes. Y tenemos también el sector del mercado de consumo, que el sector del mercado de consumo, pues todavía tenemos algunos lectores que son renuentes a lo que es el mercado electrónico, a lo que son las obras electrónicas o digitales, pero que también tenemos un mercado ya muy fuerte que se inclina hacia la lectura digital, hacia la lectura en pantalla, ¿sí? Aquí recordemos también que a nivel general, sí, prácticamente general, pues se está retomando la lectura otra vez como un placer, como ocio, y en este sentido, pues la industria editorial está ofreciendo muchos materiales de manera electrónica. Incluso nos comentaba el maestro Azcárraga el proyecto de Biblioteca 24H, que les van a comentar que está muy interesante, y bueno, que ese va dirigido muchas veces al sector del mercado de consumo, ¿no? La lectura como algo recreativo. Bueno, pues en esta
ante este panorama es al que nos enfrentamos como bibliotecólogos y decir, bueno, ahora, ¿cómo sigo haciendo, cómo sigo optimizando mi desarrollo de colecciones? ¿Cómo sigo manteniendo una colección equilibrada en cuanto a formatos, en cuanto a soportes, pero también en cuanto a contenidos? ¿Cómo le hago? ¿Por qué? Porque yo ahora tengo lo que llamamos la biblioteca híbrida. Ajá, y entonces, pues mis recursos siguen estando, sigo adquiriendo impreso, sigo adquiriendo audiovisuales o sigo teniendo audiovisuales que están vigentes, pero ¿qué hago con esta parte electrónica? ¿Sí? ¿Qué hago con esta parte digital, con este mercado digital que se me está viniendo encima y que tiene muchas formas de presentarse? Bueno, pues también, como les comentaba, el acceso abierto, cuya finalidad es promover el libre acceso a la información, generalmente de aquellos recursos de información que son generados por fondos públicos, y aquí entra todo lo que es la información gubernamental, la información de organismos como la UNESCO, de organismos internacionales y prácticamente las de las universidades públicas, que tenemos como misión pues dar a conocer y poner en acceso libre todo lo que se produce con los fondos que los gobiernos nos dan, que incluso la ciudadanía con sus impuestos pues hace que se puedan producir estas publicaciones. Pues muy bien, en este estudio que yo he estado haciendo, pues tenemos que las tendencias de los recursos de información van hacia, como ya les había comentado, lo que son las obras de referencia. Las obras de referencia son las que principalmente ya están de manera digital, están prácticamente, muchas de ellas circulan por la web de manera libre a través del acceso abierto, y entre ellas, como les decía, podemos citar a tanto obras generales como Wikipedia o como obras de referencia ya especializadas como Medline, y que tenemos acceso como ciudadanos en general. Y además están las obras de referencia que todavía tienen, como les decía, tienen costo, y que es aquí también la biblioteca, la forma en la que las va a gestionar, de qué manera voy a optimizar para que mis usuarios accedan a esas obras de referencia que sí tienen costo. Tenemos luego también, como parte de los recursos de información actual, el libro electrónico, que si bien ya también tiene algunos años que entró con nosotros a nuestras bibliotecas. Bueno, ¿cuáles son las características? Es importante conocer las características que ese libro electrónico tiene, las formas de accesarlo, qué formatos son los que se me presentan, y conocer, por ejemplo, que si es el EPUB, el eMobi, cómo voy a acceder, qué características tecnológicas requiero para que mis usuarios puedan leerlo en su casa, y todo lo que el mercado editorial me está ofreciendo con respecto del libro electrónico, que es un mundo nuevo a conocer, o al menos a estar siempre al día. La revista electrónica pues también es una de las, sobre todo la revista académica, es de las que muchas veces, por ejemplo, los proveedores empezaron a publicar, tenían en formato impreso, y de pronto decían, bueno, si tú me compras el formato impreso, te voy a regalar el acceso a la parte electrónica, con la finalidad de que tus investigadores, tus estudiantes o tus profesores pues la vayan conociendo, y de esa manera paulatinamente ir dejando la parte impresa, y entonces pues darte la parte electrónica, ¿no? Darte ya nada más la suscripción. Y bueno, pues como bibliotecólogos ante este desarrollo de colecciones, pues ¿qué necesito saber cuando yo adquiero, en el proceso de adquisición, en el proceso de mantenimiento de la colección, en la parte de evaluación? Pues ¿qué necesito saber para valorar una revista electrónica, además de sus contenidos, además de la pertinencia y la relevancia que tenga para la institución a la cual yo estoy sirviendo? Después tenemos los recursos electrónicos abiertos. Los recursos electrónicos abiertos, bueno, pues muchos de ellos están en la web, muchos de ellos están de manera libre. En este sentido, pues se hace necesario conocer, por ejemplo, las cuestiones de derechos de autor en el entorno digital,
las licencias alternativas que tenemos como las Creative Commons, todas estas temáticas que hay que estar al día para poder brindar a los usuarios pues un acceso correcto. Tenemos los repositorios institucionales que ahora están teniendo un gran auge y bueno, estos repositorios generalmente se desarrollan en la biblioteca. ¿Qué es lo que voy a poner en ese repositorio institucional? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo voy a enriquecerlo? ¿Cómo lo voy a hacer un complemento de mi catálogo o pack al cual acceden mis usuarios? ¿De qué manera lo voy a difundir? Y tenemos también los recursos educativos abiertos, como les comentaba, que también en la actualidad pues están teniendo, y sobre todo ahora después de la pandemia y durante la pandemia, pues adquirieron gran relevancia, ¿no? Dentro de estos recursos educativos abiertos, pues podemos considerar Zoom y todo lo que en un momento dado se convierte en un recurso de información, ¿no? Por ejemplo, esta intervención, pues en algún momento va a ser un recurso de información que a lo mejor va a residir después en nuestro repositorio institucional o en el repositorio institucional del AMBAC, ¿no? Y va a formar parte del acervo. Tenemos también las redes sociales. Las redes sociales como recurso de información se nos suman a nuestras bibliotecas, se nos suman a nuestros acervos. Entonces, ¿de qué manera voy a evaluar? ¿En qué sentido voy a decidir o cómo voy a gestionar esa parte en mi colección de las redes sociales? Por ejemplo, el Facebook como recurso educativo, el Facebook como información ya seria, como información que se genera por algunos órganos colegiados, etcétera, ¿sí? Instagram y bueno, en las redes sociales entra un gran número de formas, ¿sí? Por ejemplo, el Instagram, el Twitter, por ejemplo, pues por ahí nos dan a conocer muchas noticias, el Facebook, ya con páginas oficiales, ¿sí? Entonces, todo esto a cada día venimos diciendo, bueno, ¿y ahora qué es recurso de información? El TikTok, ¿de qué manera ya lo incluyo? Entonces hay que estar al día, ¿sí? Y finalmente, pues también tenemos los datos abiertos como recursos de información. Todos estos recursos de información, pues obviamente se agregan a los que ya tenemos. Les vuelvo a insistir, tenemos una biblioteca híbrida, entonces, pues, ¿de qué manera mi desarrollo de colecciones se va a mantener equilibrado? ¿De qué manera la parte de presupuesto, la parte de qué debo saber, por ejemplo, para evaluar una licencia? ¿Sí? ¿Qué conocimientos hay que tener, por ejemplo, para saber de esa licencia? ¿Cómo voy a hacer que mi usuario acceda? ¿Cómo voy a mantener esa publicación? ¿Cómo voy a hacer el descarte también? ¿Cómo voy a de pronto a decir, esto ya no me sirve, ya no es propio para mi usuario? ¿O cómo voy a mantener, como les decía, equilibrada esa colección, pero añadiendo ahora a los recursos digitales y sobre todo manteniéndonos al día? En este sentido, vuelvo a insistir también en que el estudio de nuestra comunidad es muy importante, ¿sí? Sin el usuario, pues no hay biblioteca, no hay recursos digitales que entonces puedan enriquecer, ¿no? Entonces, el usuario, bueno, ¿qué es lo que mi usuario está pidiendo, ¿no? ¿Qué tipología de usuarios tengo ahora? ¿Sí? Los nativos digitales, los que de alguna manera a cierta edad, a los 25 años, a los 20 años, se empezaron a enfrentar a las tecnologías, pero también tengo aquellos usuarios que crecieron, que todavía suelen consultar la televisión, que todavía suelen leer el periódico para informarse, pero que también son generaciones a las que se tienen que enfrentar en la actualidad a este mundo digital, a este entorno digital en el que, por ejemplo, les tenemos que decir que ya están las fechas abiertas para la vacunación y que se tienen que inscribir muchas veces de forma digital como biblioteca. ¿Qué papel estoy jugando ahí? ¿Cuál es mi misión? ¿Y cómo me voy a acercar hacia esos usuarios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la cuestión de los usuarios
se sigue haciendo relevante. Y bueno, pues como conclusiones, creo que sí voy bien en tiempo, ¿verdad? Tenemos que los fundamentos teóricos del desarrollo de colecciones pues siguen vigentes aún en un entorno digital, los procesos siguen siendo los mismos, pero hay que actualizar conocimiento, hay que hacer un corpus teórico que sustente ya este entorno digital. Hay que replantear y rediseñar procesos que se integren a los ya existentes y entonces se adapten a los recursos digitales. Necesitamos pues mantenernos actualizados en materia de recursos de información, tendencias, conceptos, características, conocer el mercado editorial, cómo se distribuyen los contenidos por cada tipo de recurso de información, que también es muy importante. Y una vez más, queda de manifiesto la vigencia de las bibliotecas y las actividades que implica conformar una colección, la parte de organizarla, la difusión y la preservación y la conservación, pero ahora también de los recursos digitales. Por tanto, pues las bibliotecas y las unidades de información requieren replantear y rediseñar los procesos en función de las necesidades de sus usuarios, de manera que las tendencias en materia de recursos de información digitales queden integradas y aporten nuevas propuestas a los métodos, a las técnicas y a los procedimientos aplicados en el desarrollo de colecciones tradicional. Hay que estudiar el comportamiento informativo de los usuarios, tener la tipología y el perfil de los usuarios, los hábitos de consumo. Aquí ya incluso hay conceptos en la literatura que nos hablan de consumistas informacionales o de un consumo de información que ya no tiene, del cual ya no se tiene control. Hay quienes están buscando información y como la encuentran, bueno, pues de qué manera se está evaluando, ¿no? Entonces hay que estudiar esos hábitos de consumo para acercarnos a los usuarios y hablar de conceptos como alfabetización digital, etcétera, ¿sí? Y bueno, qué formas de buscar tienen nuestros usuarios y cómo consultan esa información. Cuáles son las tendencias y la tipología de los recursos de información, el mercado editorial. Aquí se habla mucho de los modelos de negociación, cómo voy a negociar con el mercado editorial por tipo de recurso de información, obviamente. Y bueno, aquí no está de más recordar todo lo que está en acceso abierto, ¿sí? De qué manera lo voy a integrar a mi catálogo o lo voy a integrar al repositorio institucional o al repositorio digital que se está desarrollando. Temas como derechos de autor en el entorno digital, se hace indispensable conocer, se hace indispensable saber qué se ha escrito sobre ello, qué autores están abordando el tema. En México, por ejemplo, el doctor García Pérez, su tesis incluso de doctorado, y tiene algunos trabajos, muchos de ellos, pues es los derechos de autor en el entorno digital. Entonces, pues conocer qué tendencias hay, cómo se debe gestionar esta parte, la parte de preservación digital. También tenemos especialistas en México que se dedican a este tema de preservación digital e incluso también de los recursos humanos como tal. ¿Qué capacitaciones se necesita? ¿Qué infraestructura necesitamos? Etcétera. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco nuevamente y bueno, pues aquí quedó pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Le agradecemos esta excelente exposición que nos ha hecho recordar y hacer un recorrido por todo el proceso del desarrollo de colecciones, en el cual está inmerso todo el proceso tecnológico, el proceso de innovación, en donde la tecnología no está separada de la biblioteca, donde los cambios que se están dando en el desarrollo de nuevas tecnologías definitivamente tenemos que irlas incorporando a nuestros distintos procesos. Y bueno, pues esta incorporación va desde la adquisición y todos estos cambios que hemos estado viendo y que hemos estado asumiendo e incorporando a las distintas actividades que realizamos dentro de la biblioteca.
se agudizaron y se profundizaron más con la pandemia. Sin embargo, pues una gran parte de esta tecnología ya estaba ahí desde finales del siglo pasado y sin embargo no había sido posible incorporarlos a los procesos, en algunos casos por cuestiones económicas, la adquisición de etiquetas simplemente para poder colocarlas en los libros, adquirir el lector óptico, en algunos casos se hace complicado, sin embargo, pues es tecnología que ya está y que tenemos que incorporar. Muchísimas gracias, maestra. Quisiera comentarle que tenemos por YouTube, en nuestro canal, a Mariela Bárcenas, que nos está viendo desde el Colegio de Jalisco. También tenemos a Bere Hernández, que está en la biblioteca del Centro de Maestros de Valle de Bravo. Tenemos a Heidi Elizabeth, que nos manda saludos desde Guatemala, en la Facultad de Odontología. A Rocío Farfán, de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Biblioteca del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. También tenemos a Ángeles de Toluca, el Estado de México. También nos están mandando saludos del Día del Patrimonio de Nuevo León, en Monterrey. Nos dicen que sin agua, pero pues también nos están viendo desde allá. De la Facultad de Contaduría y Administración, le mandan saludos, maestra. Tenemos colegas de Guadalajara, Fernando Rey Mosqueda, y del Estado de México, de Tlalpan, del plantel Tlalpan, a Jacqueline Mino Aguilar, y bueno, pues algunas otras personas que están de Semarnat, a María Teresa Cruz Pérez. Y bueno, pues más todos nuestros colegas que estamos, quienes estamos aquí en la sala, por ahí vi a Angie, también a Jaime Reyes, Angélica Valderas, y pues todos estamos muy agradecidos con esta presentación. Me gustaría saber si tienen por aquí alguna pregunta que me hayan colocado en el chat. Pues no, todos le están poniendo aquí aplausos. Y bueno, pues yo quisiera retomar que efectivamente este proceso de incorporación a las bibliotecas fundamentalmente lo vivimos directamente en lo que fueron las obras de consulta. Yo creo que muchos de nosotros recordamos cuando comenzamos a utilizar la enciclopedia británica y comenzamos a ver los videos de la Segunda Guerra Mundial, algunas imágenes de eventos del descubrimiento de las computadoras y de algunos otros hallazgos que se han tenido, y cuando comenzamos a hacer estas revisiones en la enciclopedia, tanto en la británica como algunas otras más, pues nos comenzó a sorprender esta incorporación de multimedios a todos estos procesos. Y bueno, pues hemos sido quienes hemos estado al frente de la organización de todos estos recursos. Y bueno, pues sí, es para nosotros todos, es un reto el poder determinar cómo vamos a procesar toda esta infinidad de formatos que se están agregando, incorporando a la biblioteca en las distintas colecciones. Y como bien lo comentó la maestra Blanca Sánchez Luna, es importante que los responsables de las bibliotecas se hagan cargo de analizar cuidadosamente cuál es la tipología de usuarios, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus comportamientos de uso de la información, porque efectivamente hemos visto que ahora ya las personas pueden tener acceso a una infinidad de información, en donde de un 100% de información que logran utilizar, que tienen, a la cual pueden acceder, resulta que solamente 1 o 2% realmente es útil para los propósitos que están, para la cual están buscando la información. Entonces, sí es un desgaste y es información
de la cual necesitamos conocer más cuáles son estos comportamientos. Y bueno, pues no sé si tienen por ahí alguna pregunta, alguien aquí en la sala, si desea hacer algún comentario. Les recordamos también para los miembros de AMBAC que si desean obtener su constancia por el webinar, tienen que llenar el formulario que está ya dispuesto en el chat. Ahí lo tienen. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, doctora Guadalupe Vega, no sé si quiera comentar algo más. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí por... No, pues muy interesante, Blanquita, todo lo que nos compartes en Gracias. relación a lo que ahora tenemos que trabajar como bibliotecarios. Creo que el mundo digital nos ha causado un gran problema. Y mira, justo platicábamos ayer, te lo comento, pues esta situación, por ejemplo, relacionada con estos candados, ¿no? Ya en términos legales, Sí, que son necesarios, digamos, para proteger pues, las obras, ¿no? Los candados no son puestos no para la consulta, sino para la protección, pero que sin duda alguna nos pone como en una situación diferente a los bibliotecarios, ¿no? En sí. cuanto a qué debemos de entender por ese uso, por ejemplo, regulado, no regulado. Yo no sé, ahí, ¿tú cuál sería tu opinión? No, no te quiero poner así como, como en entredicho ni nada, pero pues una opinión creo que siempre nos vale la pena desde el punto de vista justo de la adquisición y la selección y todo esto, lo que conlleva el desarrollo de colecciones en este ámbito. Entonces, no Sí, sé, a ver si nos compartes. pues bueno, sí, efectivamente es un tema delicado, puesto que, por ejemplo, tenemos dos vertientes, ¿no? Entonces, una de ellas es que nos dice, bueno, la información como bien común y por tanto se ha dado mucho la idea de que esta información, pues todos tenemos derecho a la información, ¿sí? Y entonces se pone en entredicho la parte de los derechos de autor. Pero ¿qué pasa con todas estas obras que sí efectivamente tienen derechos de autor, que realmente, pues sí, la información como bien común y como una garantía a la cual tenemos, una garantía a la cual tenemos derecho, ajá, dentro de las garantías, nuestras garantías individuales, qué tanto afecta a esas obras que tienen el derecho, que tienen sus derechos de autor, ¿no? Si bien nos decían, bueno, imagínate 100 años de soledad, ¿no? Decimos, sí, todos tenemos derecho a leer la obra y que esté en acceso abierto, pero decían, bueno, ¿y sí qué pensará Rodrigo el Hijo de García Márquez sobre esto, ¿no? Sobre esto de darla en acceso libre. Entonces, es un tema complicado, pero sobre el cual yo insisto que debemos conocer muy bien la legislación sobre derechos de autor y en este sentido decir, bueno, ¿qué pasa con aquellas obras que ya tienen un derecho de autor? Yo como bibliotecólogo pues no puedo alterar, no puedo infringir esa ley y decir que entonces voy a ponerla en acceso abierto, porque entonces como biblioteca, como bibliotecólogo, estoy alterando las leyes que ya existen. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, estudiar y dar alternativas a nuestros usuarios y decirles, bueno, hay alternativas al derecho de autor si tú ahora quieres publicar. Si tú ahora quieres publicar, bueno, pues ya tenemos los repositorios en el cual tú puedes publicar. Si tu tesis fue creada o fue hecha desde una universidad pública, pues ¿por qué no ponerla en acceso abierto, no? ¿Por qué no compartirla? ¿Sí? Porque todo esto también viene aparte de que la información como bien común, pues la información, la web 2.0, que nos dice, bueno, sí, pero podemos ahora compartir y obsequiar la información. Y entonces ahí muchos usuarios se perdieron y dijeron, bueno, vamos, yo voy a hacer mi biblioteca digital y la voy a poner a, a disposición de cualquier usuario, ¿sí? Pues cosa que es incorrecta. Entonces, sí hay que tener mucho conocimiento, hay que estar al día en cuanto al tema de materia de derechos de autor, qué alternativas hay, los Creative Commons, qué nos representan y
Sobre eso, pues muchas veces hablamos entonces de los candados, y hay conceptos que tienen mucho que ver con esta parte de proteger a los derechos del autor, pero también de decir, bueno, como biblioteca, ¿qué sí te puedo ofrecer ya en acceso libre, ¿no? Que ya los derechos de autor ya caducaron, o qué obras no tienen derecho de autor, o qué obras se consideran de carácter del dominio público. Razón, justamente pensamos que ha habido como porque justamente lo que tú comentabas, el acceso abierto no significa acceso gratuito o no respetar los derechos de autor y por eso es bien importante como alfabetizarnos en términos de citación y todo eso, pero también de lo que es pues estos derechos de que la gente sea retribuida por la obra que ha creado, ¿no? Si así lo desea. O sea, finalmente es una decisión. Y bueno, pues esto nos va a llevar, te comento, a una gran discusión dentro del AMBAC que estamos ahora empezando porque justamente creemos que es necesario retomar todos esos aspectos legislativos, ¿no? Con gusto te vamos a invitar a ti, a Lupita, que también es parte de nuestra mesa directiva, nuestra actual tesorera, y pues y por ende, pues todo ello. Pues muchísimas gracias, querida Blanca, te agradecemos muchísimo. Pues a nombre de la Asociación Mexicana te vamos a entregar un reconocimiento. Muchas gracias. Sí, por favor, mira, esta constancia que la Asociación Mexicana de Bibliotecarios te entrega por tu participación como ponente en este webinario titulado Desarrollo de colecciones y recursos digitales de información y firma la de la voz. Muchísimas gracias. Un aplauso virtual. Muchas gracias por la invitación, un placer, y pues aquí estamos para lo que se pudiera requerir. Pues, no, gracias, pues muchísimas. Un saludo a todos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y Lupita, querida, también a ti te tenemos una constancia, si eres tan amable. Está la Asociación Mexicana, de la cual formas parte y diriges la parte de la tesorería, te entrega la presente constancia por tu moderación en este mismo webinario y firma también la de la voz. Muchísimas gracias, Lupita. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si le damos pie a que nos comente Infoestratégica? Aquí está por aquí yo, para que nos presenten esta, pues, innovación que están promoviendo como parte de sus productos comerciales. Estimado Job, pues, adelante con la presentación y mil gracias a todos, los seguimos esperando. No olviden que jueves tenemos una cita. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, aquí lo que vamos a presentarles es un nuevo dispositivo que se llama Biblioteca 24H, que va a ser, les va a causar mucho sentido con lo que conversó la maestra Blanca Sánchez con frases como estudios de usuarios y análisis de las comunidades, políticas accesibles para el desarrollo de colecciones, y la tecnología no está separada de la biblioteca, ¿no? Esas son, digamos, las palabras las frases que yo capté, y también acercarnos al mercado de consumo y al mercado recreativo, ¿no? Dejamos correr el video que preparamos para este webinar, y si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto los sacamos al final, o ahí en el chat, tanto por Zoom, por YouTube, nos pueden dejar sus datos y podemos concretar una presentación ya más extensa de este dispositivo. Entonces, sí, corremos el video y muchas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar del AMBAC. Mi nombre es Job Azcárraga, gerente comercial para Biblioteca 24H. Biblioteca 24H es un dispositivo que va a ayudar a las bibliotecas públicas, académicas, privadas, empresas socialmente responsables, a expandir sus redes de bibliotecas, o a las que no las tienen, pues a difundir la lectura entre sus colaboradores. El día de hoy vamos a presentar brevemente las funciones
de Biblioteca 24H. Vamos a dejar un espacio para preguntas o respuestas y si desean una presentación personalizada para su institución, con mucho gusto la podemos programar. Al final vamos a dejar una pantalla con todos los datos y también se van a escribir en el chat de las plataformas que estamos utilizando. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Biblioteca 24H está compuesta por dos módulos. El módulo de operación, que cuenta con una pantalla táctil, una cámara de reconocimiento facial, la impresora de recibos, una lectora de código QR o código de barras y un lector de credenciales RFID. Aquellos que no estén familiarizados con el tema de RFID, con mucho gusto pueden escribirme y solicitar también una asesoría. Lo más común ahorita que se está usando en las bibliotecas para temas de seguridad nada más es lo que es la tecnología electromagnética, pero poco a poco se está implementando lo que es la identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en inglés. Entonces, continuando, nos vamos a lo que es también el módulo de operación y tiene su buzón de devolución, que va a servir para devolver libros cuando todos los espacios de Biblioteca 24H se encuentren llenas, y también nos va a servir para devolver libros de otras sedes, si así nos lo permite las políticas del sistema, ¿vale? El otro módulo, pues es el módulo de los entrepaños, que consta de 120 espacios para 120 libros, ¿ok? Cada entrepaño está iluminado por su luz LED. Cada 4 espacios tiene una antena RFID que es la que va a leer las etiquetas que vienen en cada uno de los libros, ¿ok? Ahora vamos a continuar viendo cómo opera Biblioteca 24H. Vamos a suponer que un usuario llega al dispositivo, tiene su credencial de usuario, ¿ok? En este caso, les recuerdo que el usuario puede acceder a su cuenta vía reconocimiento facial, digitando su número de usuario en pantalla, por credencial física o digital de código QR o código de barras y, en este caso, credencial RFID. ¿Okay? Entonces, el usuario llega al módulo, selecciona préstamo y obtención de materiales por autorización de tarjeta, acerca su tarjeta al dispositivo y pues ya selecciona el 222 para nuestro ejercicio. Préstamo, llega el usuario, saca su libro, cierra la puerta, ¿ok? Sale del sistema de la pantalla, ¿ok? Y le pregunta si necesita imprimir un comprobante. Le dice que sí. Se imprime el comprobante, que este comprobante se puede enviar también a su correo electrónico. Ambas, impresión por correo electrónico, solamente por correo electrónico o solamente impresión. Esto lo decide cada sistema de bibliotecas, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el usuario va a devolver su libro ya después de los días que le tenga permitido el sistema. Entonces llega a Biblioteca 24H, selecciona devolución y nos va a abrir la puerta que esté disponible por números consecutivos. Si hubiéramos tenido la 112 disponible, primero nos hubiera abierto la 112. Pero en este caso, 222. Mete el usuario su libro, cierra la puerta y ahí comienza la identificación en el sistema del libro que hemos metido, ¿sí? Si no pertenece al sistema, le va a decir que no y le va a volver a abrir la puerta. En este caso sí. Y le dice que salir. Le dice que si necesita imprimir nuevamente un comprobante. En este caso ya le decimos que no. Y ya, el usuario ha devuelto su libro. Como les comenté al inicio, Biblioteca 24H tiene su buzón de devolución que sirve para devolver libros cuando todos los espacios se encuentran llenos. Y esto es muy útil también porque podemos devolver libros de otras sedes si las políticas así lo permiten. Vamos a poner el ejemplo que
El usuario encontró el libro solamente en una sede en particular, pero hay una biblioteca 24H que le queda más cerca, ¿no? Entonces, para devolverlo, pues, podemos darle esa facilidad. Llega el usuario, igual que hicimos hace un momento, devolución, y como está lleno, se va a abrir en automático esta puerta. Mete el libro, le dice que es seguro cerrar y empieza la comprobación en el sistema. Ha detectado un elemento, continuamos, ha sido devuelto con éxito, cae a la canasta y el usuario ya puede salir. ¿Necesitas imprimir un comprobante? Bueno, en este caso vamos a decirle que sí. Y el usuario se va a su casa. Y ahora vamos a ver los últimos dos módulos. El módulo de consulta, que es para consultar la cuenta del usuario, y el navegador del estante de libros. Vamos a hacer este ejercicio ahora validándonos con código QR en el celular del usuario. Entonces, seleccionamos consulta, autorización de tarjeta de usuario, acercamos, lee y accedemos a nuestra cuenta de usuario. ¿Qué nos dice? Bueno, la cantidad de elementos que tenemos prestados, cantidad de artículos máximos que podemos tener prestados simultáneamente, cantidad de artículos vencidos, temas monetarios, como si tenemos depósitos a favor, saldo en contra y nuestro saldo en el depósito. Y también el número, la información de los libros que tenemos prestados, ¿sí? Salimos y ahora vamos al navegador del estante de libros. Aquí no es necesario hacer una autenticación de usuario. Es para ver qué libros están en Biblioteca 24H. Es un mini catálogo de los 120 libros que tenemos disponibles en el dispositivo, ¿vale? Aquí estoy un poquito lejos. Y ya si seleccionamos un libro, nos dice la información de ese libro. Es un módulo 100% de consulta. Entonces, una vez elegido nuestro libro, ya tendríamos que hacer nuestra operación de préstamo, como lo hicimos hace un momento, accediendo a nuestra cuenta y ya seleccionando el libro que queramos, ¿vale? Esto fue Biblioteca 24H, agradezco su tiempo. Si desean una presentación más detallada, contáctenos en los datos que van a aparecer en pantalla y al final de la presentación también vamos a dejar los datos de contacto. Les repito, mi nombre es Job Azcárraga y me despido. Pues muchísimas gracias, estimados asociados. Me despido yo también. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Nos vemos el jueves, como ustedes saben, en la reunión que tenemos sobre las jornadas realizadas con la SECTEC y la de GESBI de la UNAM, relacionadas con lo que es las bibliotecas públicas, bajo el lema "Ninguna biblioteca es una isla". Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.